Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy vamos a hacer una verdadera invasión cultural, musical, histórica y arquitectónica. Estamos ante uno de los principales promotores de la historia a nivel mundial y a nivel histórico. Quédense porque hoy vamos a centrarnos y hablar del país que vio nacer a Shakespeare y a los Beatles. Hoy, Inglaterra. Si vamos a hablar de fútbol, no podemos empezar el video sin sentar la importancia de este país en el deporte, pues sin duda alguna representa pasión y genera una variedad de sentimientos y emociones, lo que lo vuelve el deporte más popular y para muchos el más bello de todos. Pero no estamos para dividir a las masas, sino para que conozcamos y entendamos el por qué Inglaterra, para un gran sector conocedor, es más que nada conocido como el padre de este deporte. No solo por contar con la liga más competitiva a nivel mundial o por contar con grandes figuras como Haaland, Cristiano, Son o Mohamed Salah, sino porque en 1863 sentaron las reglas de este bonito y bello deporte con la creación de la primera organización y ente regulador del mismo, y me refiero a The Football Association. Si bien es cierto que se tienen indicios de primeros vestigios del fútbol en culturas como la egipcia, la china o incluso la guaraní, lo que está claro es que los que regularon el mismo y lo crearon tal y como es hoy, claro, con ligeras modificaciones como esas cosas del VAR, son los ingleses. Y respondiendo a la pregunta de muchos del por qué se creó, pues bueno, se inventó con fines sociales y con vistas a entretenerse. Las sociedades disfrutaban y como podemos ver aún, se disfruta aún de un gol o de un regate y sirve para distraer, para activarse, para entretener a las masas, volviéndolo de esta forma y con el paso de los años en una industria muy jugosa y muy rentable para empresarios, para jeques y para millonarios, elevando las cifras de jugadores o de técnicos en precios exorbitantes, que si bien podemos hablar o podemos señalar la injusticia comparándolo con los salarios de otras profesiones, se ha vuelto sin lugar a dudas en el más popular, el más practicado, el más visto y el que mayor polémica genera por encima de todas las demás ramas o todas las demás actividades que se puedan practicar. Así que si tú juegas, si tú lo ves, si tú vas a ir al mundial o si eres un jugador profesional, porque sabemos que nuestros videos los ve gente como Cristiano, como Messi o incluso como Neymar, pues bueno, tienes que saber que si hay alguien a quien le tienes que agradecer de alguna manera es a este país, por permitirte ser feliz con un campeonato o por un simple gol anotado en las retas de la cuadra. Ahora sí, hablemos de la selección inglesa, pues esta pertenece a la Confederación de la UEFA y representa a la Asociación Inglesa de Fútbol en todas las competiciones organizadas por la FIFA. Actualmente, el país cuenta con la liga más competitiva a nivel mundial, pues año con año sus equipos se encuentran entre las rondas finales de los torneos y las competencias más importantes del mundo. El combinado inglés es el más antiguo de las existentes selecciones y tiene el honor de ser el primer equipo nacional que jugó un partido internacional, esto el 30 de noviembre de 1872 contra la selección de Escocia. Sin embargo, y a pesar de lo que ya comentamos y vimos que es el principal promotor del deporte, no participaría en la creación de la FIFA, y su afiliación se daría hasta el año de 1905. Su historia en los mundiales empezaría en 1950 en Brasil, pues no participarían en los tres anteriores. Después de eso solamente llegarían a cuartos de final y no sería hasta el mundial de 1966, organizado por ellos mismos, que ganarían la Copa del Mundo y que esta sería entregada por un personaje muy peculiar, llamado Reina Isabel II. En este torneo, el equipo fue acomodado con Uruguay, México y Francia, empatando a ceros el primer partido con el combinado charrúa y ganando posteriormente con un marcador de 2-0 sus siguientes dos partidos, lo que le permitiría avanzar como primero del grupo enfrentando a Argentina, a quienes les ganarían por la mínima con un solitario gol de Hurts en el minuto 78, para después pasar a semifinales donde se medirían a Portugal enfrentándose en el mítico Wembley, donde con un doblete de Charlton y un solitario gol del mítico Eusebio avanzarían a la final contra Alemania Federal, donde con una actuación fantástica de Joe Hurts con un hat-trick
cosa que nadie más ha logrado, lograrían campeonar luego de vencer 4-2 a los teutones. Posterior a este gran logro, los Leones solo han alcanzado llegar al cuarto lugar en 1990 y en el Mundial anterior de Rusia 2018. Para este torneo, el equipo se clasificó luego de quedar primera de grupo con 26 unidades en un grupo donde compartió estadía con Polonia, Albania, Hungría, Andorra y la poderosa y la mejor selección del mundo, la de San Marino. Actualmente se encuentran ubicados en el grupo B de Qatar 2022, donde enfrentarán a viejos conocidos históricos con partidos que significarán más que un simple encuentro de fútbol. Pero vayamos a pasar del deporte y del fútbol porque ya hablamos mucho. Vayámonos ahora a la cuna de Shakespeare. Primero, debemos ubicar al país, pues se encuentra en las Islas Británicas y es el más grande de todos los países que conforman a este reino. Limita con los países de Escocia y de Gales. Su idioma oficial es el inglés y está constituido actualmente como una monarquía constitucional con capital en Londres. Ahora sí, ya con este contexto, vamos a retroceder unos cuantos años. Inicialmente, Inglaterra fue poblada en el siglo V a.C. por tribus celtas, las cuales poblaron todo lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña, hasta que fueron desplazados paulatinamente por las invasiones romanas. En este periodo prehistórico destacan las tumbas megalíticas propias de un periodo neolítico como las de Smithy de Wyland y West Kenneth Long Barrow, aunque seguro esto que dijimos ya les suena algo familiar o lo escucharon en algún otro video, pues estos cromlech son bastante comunes en gran parte de esta Europa atlántica. Para entender la importancia y la relevancia de estas construcciones primerizas, vamos a escuchar lo que nos dice el historiador John Davis, pues en sus palabras, son las primeras construcciones sustanciales y permanentes del hombre, siendo incluso las primeras de estas más antiguas que la primera de las pirámides de Egipto. Estas primeras edificaciones tenían dimensiones masivas y se cree que servían como centro ceremonial o para interpretación de los cosmos. De hecho, en este periodo tenemos numerosos ejemplos provenientes de la edad de bronce y de hierro, con marcadas tendencias a tener viviendas circulares o conocidas como casas redondas. Como bien adelantábamos, de forma progresiva irían llegando los romanos, desplazando a las tribus ya existentes en este territorio británico, lo que abrió las puertas a un nuevo desarrollo, ya que aquí sería cuando se empezarían la construcción de los primeros edificios a gran escala. Entre los más destacados están el Muro de Adriano, las murallas de la ciudad de Chester y los fuertes costeros como los de Portchester, Pevensey y Bourne Castle. Aunque si bien eran diferentes las formas y dimensiones estructurales, se continuó usando el método tradicional de construcción de la Edad de Hierro, con casas humildes y en zonas rurales. Aquí entramos a la Edad Media, un periodo del que si bien no se tiene mucha referencia histórica en su parte conocida como la Alta Edad Media, podemos hablar de la arquitectura del periodo anglosajón, del cual solo sobrevive una cincuentena de pequeñas iglesias. Las únicas edificaciones generalmente que eran construidas en piedra, aparte de las fortificaciones. Los ejemplos más antiguos datan del siglo VII, especialmente en Bradwell-on-Sea y Scombe, pero la mayoría son del siglo X y XI. El material principal de este periodo fue la sillería, a veces acompañada de detalles en ladrillo romano reutilizado. Las iglesias anglosajonas son comúnmente altas y estrechas, consisten en una nave y un presbiterio más angosto que a menudo están acompañadas por una torre oeste. Algunos cuentan con un porticus, o para entender mejor, son estas cámaras de protección hacia el oeste, norte o hacia el sur, creando un plano cruciforme. Otros rasgos característicos son las piedras angulares, dispuestas a modo conocido como long and short work, que se puede traducir como alternar bloques verticales y horizontales. También cuentan con pequeñas ventanas con dinteles redondeados o triangulares, que son profundamente extendidas en grupos de 2 o 3, separadas por columnas o achaparradas. La forma más común de decoración externa son las tiras de leseno, que son delgadas tiras verticales u horizontales de piedra saliente, generalmente combinadas con arcadas ciegas, y para ver mejor estos desarrollos tenemos como claros ejemplos los construidos en Earls Barton, Bradford-on-Avon y Barton-upon-Humber. Ya una vez que los romanos se retiraron de la isla, tuvieron que esperar hasta el siglo X para unificarse políticamente. Todo esto producto de algunos intentos de invasiones por parte de los vikingos. Esta unificación de la que les hablo tenía la finalidad de funcionar más fuerte como conjunto o como nación que como territorios segregados. Más preciso, todo esto se dio y ocurrió en el año del 927.
Y una vez instaurados, ya en el siglo XI, se dieron varias sucesiones de poder y existieron un sinfín de personajes. Pero aquí es oportuno hacer una pausa, pues debemos aclarar un punto bastante curioso, pues es posible que alguna vez en tu vida te haya surgido la duda de estas dos banderas. Pues bueno, la de tu izquierda representa al Reino Británico o a Gran Bretaña, y la blanca con rojo representa propiamente a Inglaterra. Pero esto lo mencionamos no solamente porque sí, para meter información en el video, pues tras la ascensión de Jacobo VI de Escocia al trono de Inglaterra en el 1603 y la unión de Escocia ya en 1707, resultó ver más complicado la diferencia entre la historia de Inglaterra con la del resto del Reino Unido. Como bien nos cuenta Sebas, y como ya lo habíamos repasado en nuestro video de camino a Qatar, Gales, donde por cierto podrán encontrar la respuesta a esta cuarta pregunta que les está apareciendo aquí en pantalla, el Reino Unido está conformado por los países de Escocia, Gales, Irlanda del Norte, Irlanda e Inglaterra, siendo este último el más importante de todos, pues es precisamente esta nación una de las más grandes potencias económicas y políticas a nivel mundial. Y siguiendo con el periodo post-unificación, en el siglo XI se daría el pleno desarrollo de la arquitectura románica, pues los normandos se encontraban entre los principales exponentes europeos de esta variante, el cual fue un estilo que había comenzado a influir en la construcción de iglesias inglesas antes del 1066. Pero que se convirtió en el modo predominante y popular en Inglaterra, con la ola de construcción que surgió a la conquista normanda. Pues estos destruyeron una gran proporción de las iglesias de Inglaterra y construyeron reemplazos románicos, un proceso que abarcó todas o casi todas las catedrales de Inglaterra. La mayoría de estos últimos fueron reconstruidos parcial o totalmente en un estilo gótico, y aunque muchos todavía conservan porciones románicas sustanciales, solo la catedral de Durham sigue siendo una estructura predominante románica. De hecho, aquí se pueden apreciar importantes características de transición que conducen a la aparición del gótico. Estas clásicas iglesias románicas se caracterizan principalmente por sus arcos redondeados, soportes sostenidos por macizos muelles cilíndricos, bóvedas de aristas y decoración escultórica de bajo relieve. Como parte de esta rica historia, y a raíz de la invasión, Guillermo I y sus señores construyeron numerosos castillos de Motte Bailey de madera para imponer su control sobre la población nativa. Muchos de estos incluso fueron posteriormente reconstruidos ya usando piedra, comenzando con la mítica Torre de Londres. También cabe destacar que hay una cantidad muy pequeña de edificios normandos que aún se mantienen en pie, y el más claro ejemplo que tenemos es el Jewish House. Vamos a adelantarnos un poco más, pues durante el siglo XII y en presencia aún de la Edad Media, se tuvieron diferentes creaciones y estilos arquitectónicos. Sin embargo, aquí en el país de la buena música, perduraron dos principalmente. El primero de ellos fue el vernáculo, con marcos y estructuras a base de madera, de los cuales, y debido al uso de materiales perecederos, poco se conserva de ellos. Mientras que el otro estilo fue el Tudor Transition, llamado así porque se pasó por una seguidilla de intentos de revivir estilos anteriores. Pero aquí la pregunta no es la parte de Transition, sino por qué se llama Tudor. Pues bueno, esto viene por la familia inglesa que gobernó entre los 1400 a los 1600 y se llamaba Tudor. Ellos extendieron ostentosas casas de campo y palacios no fortificados, construidos en piedra o en ladrillo, que se convirtió posteriormente en un material de construcción común en Inglaterra en este periodo. Los rasgos característicos de esta arquitectura incluyeron las puertas de entrada imponentes, arcos ovales aplanados en el estilo gótico, ventanas de cabeza cuadrada y grandes chimeneas adornadas. Y el ejemplo más sobresaliente es el Hampton Court Palace. Después de este periodo se desarrollaron casi todos, si no es que todos los estilos arquitectónicos que ya conocemos o que hemos visto en los monumentos emblemáticos de las diferentes naciones. Hemos visto aquí renacentismo, gótico, pasando por el victoriano e incluso por el georgiano. Esto significó no solo que el país comenzara a hacer una serie de invasiones como ya lo venía haciendo en territorios, sino que se empezó a meter en la mente y en la cultura de las diferentes naciones, haciendo una invasión en casi todos los campos de recreación y también de conocimiento a nivel mundial. Como bien comenta Sebas, este país ha pasado por mucha historia y muchos cambios. Por eso nos parece esencial ver algunos estilos revivals para que podamos ver las modificaciones y adaptaciones que se le han hecho a las viviendas a través de los años en este país. El primero de estos es el estuardo, o la arquitectura estuarda.
el estilo que se caracterizaba por las ventanas y puertas cuadradas o redondeadas, los techos planos, las columnatas de arcos de medio punto, las pilastras, los frontones y las cúpulas. En este tiempo, la arquitectura clásica en Inglaterra tendió a ser relativamente simple y sencilla, en comparación con la arquitectura barroca contemporánea en el continente, estando influida sobre todo por el estilo palladiano de Italia. Ya a finales del siglo XVII y luego del Gran Incendio de Londres, aparecería la arquitectura barroca, una versión del clasicismo caracterizado por una pesada masificación y una ostentosa y elaborada decoración, que sería el estándar en el país. Y así se comenzarían a construir grandes casas de campo barrocas en la década de 1690, pues en el siglo XVIII se vio un giro desde la elaboración barroca y una vuelta a la aproximación más austera del clasicismo. Este cambio trajo inicialmente un retorno al palladianismo italiano. Como ya les habíamos comentado, este había caracterizado a las primeras manifestaciones de la arquitectura clásica en el país, un estilo que finalmente será conocido globalmente como el estilo georgiano, nombre dado por coincidir más o menos en el reinado de los 4 reyes llamados Jorge, el cual significó ser una de las últimas visiones neoclásicas, la cual idealizó cada vez más a las formas griegas antiguas, que fueron vistas como representantes del clasicismo en su pureza original, contra las formas romanas que ahora se consideran como degeneradas. En la recta final, antes de la época moderna, se vivió en el país, ya en pleno siglo XIX, una fragmentación de la arquitectura inglesa, cuando las formas clásicas continuaron siendo de uso generalizado, pero fueron desafiadas por una serie de renacimientos distintivamente ingleses pero de otros estilos, diseñadas principalmente en estilo gótico, renacentista y tradiciones vernáculas, aunque incorporando alguno que otro elemento. Este historicismo en curso se contrapuso a una reanudación de la innovación técnica que había quedado en gran parte en suspenso desde el Renacimiento, pero que ahora se recuperaba con la utilización de nuevos materiales y técnicas derivadas de la Revolución Industrial, en particular por el uso de hierro y los entramados de acero, además de la demanda de nuevos tipos de edificaciones. Is this the real life? Is this just fantasy? Turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy. Don't let me down. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. ¡Qué grandes momentos! Pero bueno, todo esto lo veríamos solamente en un siglo, donde la humanidad pareció avanzar a pasos agigantados. La nación inglesa, luego de una serie de estilos arquitectónicos, de disputas, de conquistas y una unificación, vendría el siglo XX, volviéndose uno de los principales promotores de la historia y también de la arquitectura, así como la ingeniería, pues surgieron diversas vertientes en respuesta y como consecuencia de los problemas sociales. El primero de ellos fue el modernismo, que surgió como una reacción contra el mundo de antes de la Primera Guerra Mundial, incluyendo los estilos arquitectónicos históricos. Estilísticamente era funcional, recurriendo a objetos que fueron diseñados para un propósito específico. Aquí, el bombardeo de ciudades inglesas supuso una escasez de viviendas en los años de la posguerra, y para hacer frente a esto, muchas council houses fueron construidas en este estilo vernáculo. La idea fue dar a la clase obrera su primera experiencia de jardines particulares e interiores saneados, significando un alza en la demanda, lo cual solo se pudo satisfacer en parte a través de la prefabricación de edificios, y esto de origen a lo que se conoce como los prefab. Por otro lado, y como respuesta también a otra guerra, pues en este periodo se vivieron dos de las más grandes, y me refiero ahora a la Segunda Guerra Mundial. Estallaría el sentimiento o el estilo brutalista. Aquí, la austeridad significó el eje vector para el desarrollo de obras, aunque esto no detuvo del todo el surgimiento de movimientos arquitectónicos significativos. También se desarrollarían otros estilos arquitectónicos, visiones y vertientes, pero el que más llama la atención quizá es el high-tech, el cual se distinguía porque, vamos a ser sinceros,
tendría a ser un poco a la imaginación y al lado utópico. Y bien, una vez que ya repasamos la arquitectura general de este país y cómo fue evolucionando a través de los años, nos resulta importante ver un punto fundamental de esta nación, la corona británica, pues Inglaterra funge como el país principal de este reino. La familia real son los parientes directos del monarca del Reino Unido y son conocidos precisamente bajo este nombre. En términos generales se consideran miembros de esta familia al rey, la reina, el consorte, los consortes viudos de los monarcas, los hijos e hijas de los anteriores, el actual monarca, los nietos de los monarcas y los bisnietos del monarca que sean descendientes del hijo mayor del príncipe de Gales. Guys, it's too much. Excuse me. Ya sabemos que suena un poco rebuscado, pero todas las familias son así, y no estamos precisamente aquí para hablar del árbol genealógico de la familia real, sino que resulta muy importante mencionar esto, pues luego de un reinado de 70 años y 214 días, había estado en el poder la reina Isabel II, para que se imaginen y se hagan una idea de su importancia y longevidad. Hablamos de que Qatar 2022 será el primer mundial que se juegue sin la existencia de esta personalidad, pero bueno, ahora sí, hablando de la arquitectura, como ya habíamos visto en nuestro video de Balmoral, el cual pueden ver terminando este castillo fue un sitio importante donde la antigua reina pasó sus últimos días de vida, y que forma parte de un grupo de propiedades que forman parte de la corona. Aquí se tuvo que activar la operación Unicornio, pues al fallecer en Escocia y no en Londres, se tuvieron que realizar varios días de rituales y procesos como el traslado del féretro. Pero si ustedes tenían duda de cuáles son las propiedades, mansiones y construcciones de esta peculiar familia, vayan por lápiz y papel y vayan apuntando y estén atentos, porque son demasiadas. Primero tenemos el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor, Sandringham House, Clarence House, Highgrove House, Tamarisk, Thatchet House Lounge, Palacio de St. James, la Grange House, la Barnwell Manor, el Palacio de Kingston, Gatcombe Park, Bagshot Park, Ivy Cottage, el Royal Lodge, entre muchas más, que si se las sigo mencionando me acabaría mi inglés con ustedes, y que estas últimas son las que solamente se encuentran en el país de Inglaterra, o sea que tienen muchísimas más que están fuera de esta nación. Y ahora sí, ya que terminamos de analizar todo este país que está lleno de arte, de cultura, de buena música y de mucha arquitectura, estamos justo a tiempo para nuestras clásicas visitas a los monumentos representativos de esta nación. Y el primero de ellos tenía que ser puntualmente, y sin temor a equivocarme, el reloj más famoso del mundo, el Big Ben. Este está ubicado en la torre del reloj del edificio del Parlamento de Londres. El Big Ben es una enorme campana de 14 toneladas que se encuentra en el interior de la torre y está compuesta por un reloj de 7 metros de diámetro en cada una de sus caras. Fue puesto en marcha en mayo de 1859. Hoy en día se ha convertido en un símbolo de la nación y sus campanadas son transmitidas a diario por la cadena de radio de la BBC. Se trata de uno de los relojes más fiables que existen, ya que es capaz de soportar las inclemencias meteorológicas como la nieve o el viento, e incluso soportó los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, manteniendo intacta su puntualidad, además de que este peculiar edificio tiene 106 metros de altura y fue construido en un estilo gótico. Este es sin duda un emblema que debes de recorrer y que debes de visitar cuando vayas a Inglaterra. Pero tranquilos que no todo es Londres, porque también tenemos ciudades como Oxford, como Cambridge, o la que vio nacer a la mejor banda de toda la historia a mi consideración, Liverpool. Aunque hay una a la que no podemos dejar escapar y es Manchester, porque allá por mediados del siglo XIX, Manchester ya se había consolidado como una de las ciudades punteras de Inglaterra, pero le hacía falta un nuevo ayuntamiento que sirviera al país. Y el elegido ganador, tras un concurso entre 136 propuestas, fue la obra de Alfred Waterhouse. El edificio, cuyos muros de arenisca roja ya no están cubiertos por el hollín que les hizo famosos en el Manchester industrial, destacan los perfiles puntiagudos de sus gabletes, chimeneas y las ventanas que emergen del tejado. Esta torre, de 85 metros de altura, y las puntiagudas formas de su aguja y pináculos, alberga la colección de murales de Fort Madox Brown, un total de 12 pinturas basada en la historia de la ciudad, realizados entre 1879 y 1893. Sin lugar a duda, es un punto vital de este mágico y enigmático país. La tercera parada, y como deleite para la ingeniería estructural,
Pero también para los cinéfilos que han visto este emblema en películas o series, tenemos el Tower Bridge, o para nosotros que hablamos español, el Puente de la Torre. Este es un puente que combina dos tipos de sistemas, el basculante y suspensión, construido entre 1886 y 1894. El puente cruza el río Támesis cerca de la Torre de Londres y se ha convertido en un símbolo icónico de la ciudad. Su construcción necesitó de 8 años, de 5 contratistas principales y de la labor inalcanzable de aproximadamente 432 trabajadores de la construcción. Tiene un estilo gótico victoriano que deriva de una ley que obligó a los diseñadores a crear una estructura que estuviera en armonía con la cercana Torre de Londres. John Wolfe Barry diseñó conjuntamente con Horace Jones un puente basculante con 2 torres sobre muelles. El tramo central se dividió en 2 brazos u hojas iguales que podrían levantarse para permitir el paso del tráfico fluvial, y para los 2 tramos laterales se recurrió a puentes colgantes. Este es sin duda alguna un lugar digno de visitar. Y por último, y porque seguramente a ustedes les encanta la arquitectura de la realeza, vamos con una de estas propiedades reales, pero vamos con la que sin lugar a duda es la más famosa. Tenemos al lugar de los sir, de los reyes, de las reinas, de los príncipes, cambios de guardia y más. Me refiero nada más y nada menos que al Palacio de Buckingham. Esta obra es la residencia oficial y centro administrativo de la familia real británica desde 1837. Es también lugar de ceremonias reales, de banquetes y de visitas oficiales. Cuenta con 775 habitaciones, de las cuales al menos 52 son dormitorios, tanto reales como de invitados, y 78 de ellos son cuartos de baño. Además, contiene una de las mayores colecciones de arte del mundo. Durante las 2 guerras mundiales, el palacio sobrevivió de manera ejemplar. En la Primera Guerra Mundial tuvo la suerte de no ser atacado, pero durante la Segunda fue bombardeado en diferentes ocasiones, por lo que se ha reparado y ha ampliado algunas de sus secciones en diferentes ocasiones, y sus estilos predominantes son el clasicista, el neoclásico y el neopalladino. Y bien, así llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy analizamos la vasta, en serio vasta arquitectura que tiene este país inglés, pasando desde el lado de la arquitectura de la realeza, pasando a los revivals y estos estilos que trataron de renacer en cierto periodo. Un poco hablamos sobre la invención del fútbol y todo lo que significa esta nación en cuanto al deporte, la cultura, la arquitectura, el entretenimiento y muchos aspectos más. Si crees que nos faltó algo, por favor coméntanoslo aquí abajito porque con gusto lo leamos y lo abordemos en otro episodio. Si te gustó, por favor dale like, coméntalo, compártelo, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación o de ningún otro video tan bonito como este. Ya para cerrar, no olviden que aquí abajito en la cajita de descripción les dejamos cada uno de los capítulos que abarcamos a lo largo de este video y también las redes sociales que conforman a cada uno de los miembros de esta sociedad. Yo soy Sebas y a nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente día y que hayan tenido un gran video.